Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la cuarta lección de este tercer trimestre, titulada Fe Notable. El texto clave esta semana lo podemos encontrar en Romanos capítulo 1 versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez, Martín Lutero se deprimió por un periodo tan prolongado que un día su esposa bajó las escaleras vestida totalmente de negro. Martín Lutero le preguntó: ¿quién murió? Dios, respondió ella. Dios no ha muerto, contestó él. Bueno, entonces vive y actúa en consecuencia. Hasta el mismo Martín Lutero, el famoso reformador, fue un hombre que enfrentó luchas interiores tal como todos nosotros. Él fue un hombre de fe y coraje, un hombre común usado por Dios para hacer cosas extraordinarias. Nosotros también somos personas comunes que Dios desea usar para que realicemos cosas maravillosas. Aunque tengamos debilidades y estemos sujetos por las dudas, Él tiene la habilidad de usar a los pecadores defectuosos y falibles para alcanzar sus propósitos. La historia de Martín Lutero está repleta de varios temas bíblicos fundamentales para el cristianismo: la justificación por la fe, la experiencia de la salvación y la autoridad de la Biblia. Elena de White también describe valiosas lecciones con respecto a este gran reformador: la importancia de los padres en la educación de los hijos, la disposición de dar la vida por las propias convicciones y la importancia de la oración. Aprovecha el estudio de esta semana para conocer la increíble experiencia de este hombre común que fue usado por Dios para cambiar el curso de la historia. El 31 de octubre de 2017 se cumplieron 500 años de la Reforma Protestante. Sin ninguna duda, la figura central de este gran movimiento histórico fue Martín Lutero. Lee en tu Biblia los textos que están relacionados con la experiencia por la cual pasó. Juan capítulo 15 versículos 19 y 20. Lee también Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. Y finalmente Romanos capítulo 3 versículos del 21 al 31. Para comprender mejor la lección de esta semana. Considera este escenario imaginado por Mark Buchanan. Supongamos que descubrieron que tienes una rara enfermedad terminal y hablas con tu médico. ¿Existe alguna esperanza?, le preguntas. Bien, dice él, existe una cosa. Sin esto estás mal. Sin embargo, con esto quedarás completamente curado. Mira, déjame ser bien objetivo. Es imposible para ti vivir sin esto. Entonces, ¿qué le dirías? Doctor, ¿me está bromeando? Mi programa favorito comienza en 5 minutos y no me lo perdería por nada del mundo. No tengo tiempo para este jueguito bobo de adivinación. Hasta luego. ¿O acaso le dirías: bien, esto es interesante. Sin embargo, doctor, esta es su opinión. Tengo la seguridad de que se siente mejor por haber expresado su opinión. Sin embargo, a mí me ofende su tentativa de imponerla sobre mí. Realmente no necesito este tipo de chantaje psicológico de este control médico. Así que me voy. Adiós y que la pase bien. O tal vez le dirías: ¿qué? ¿Qué es? Cuéntame ya. Necesito saberlo y no voy a dejarte hasta que me lo digas. Está claro que la única respuesta racional es la última. Si somos salvos por la fe y vivimos por la fe, y si sabemos que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe, la única respuesta sensata es: ¿qué? ¿Qué es esta fe? Cuéntamelo, necesito saberlo y no te voy a dejar hasta que me lo digas. Tal como escribió Elena de White, es la fe la que nos injerta en el tallo principal de la vid viviente. Es la fe que depende de Cristo, que deriva la virtud de Él, así como las ramas absorben la savia de la raíz. Dice el profeta: el justo vivirá por la fe. Y esta verdad, entretejida en la experiencia religiosa de cada cristiano, debería ser aquella que permite que el justo tenga vida. La verdadera fe crece hasta llegar a ser una fe mayor, que aumenta en fortaleza. Significa perseverar en su operación. Ahora entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 4, para ver si lo sabías o no. Número 1. ¿Quién fue la persona escogida por Dios para traer la luz a la iglesia en un periodo de grandes tinieblas? Conoce ahora algunas curiosidades sobre aquel que fue considerado el hombre adecuado para su época y que no tuvo miedo de presentar la Biblia como la única regla de fe: Martín Lutero. Número 2. El padre de Lutero quería que él se convirtiera en un abogado y se sintió descontento cuando su hijo entró en un monasterio sin su permiso. Pasaron 2 años antes de que se reconciliara con su hijo. Número 3. La primera vez que Martín Lutero vio una Biblia completa fue en la biblioteca de la universidad. Era un ejemplar en latín.
Antes, él solamente había oído porciones de los evangelios y de las epístolas. Él amaba estudiar la palabra de Dios. Cuando encontró una Biblia encadenada a una pared del monasterio, comenzó a ir allí con frecuencia. A veces dejaba de dormir y comer para leer la Biblia. Número 4. Lutero fue profesor en la Universidad de Wittenberg, donde daba clases sobre el libro de los Salmos, los Evangelios y las Epístolas. Posteriormente recibió el título de doctor en divinidad. Número 5. La primera decepción de Lutero con la Iglesia Católica sucedió cuando visitó Roma y notó todo el lujo y la ostentación del clero. Aunque mucho peor que esto fueron las bromas indecentes hechas por los oficiales de la Iglesia, el vocabulario bajo en las misas, la intemperancia y la inmoralidad diseminadas por todas partes. Número 6. Fue en la escalera de Pilatos en Roma mientras estaba ascendiendo los escalones que Lutero sintió que su atención se volvía al texto bíblico de Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Esta experiencia cambió el rumbo de su vida. Número 7. Las indulgencias que eran vendidas por la Iglesia Católica eran como certificados de perdón. Con aquellas las personas se garantizaban el perdón, hasta de los pecados que todavía no habían cometido. Las personas ni siquiera necesitaban estar arrepentidas para hacer uso de este recurso. Este fue uno de los medios mediante los cuales la Iglesia Católica se hizo muy rica. Número 8. El día 31 de octubre de 1517, un día antes de la fiesta de Todos los Santos, Lutero aprovechó la presencia de muchos visitantes y clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg las 95 tesis contra la doctrina de las indulgencias. Desde Alemania, este mensaje se diseminó por todo el mundo. Esta actitud dio inicio a lo que llamamos la Reforma Protestante. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Primera de Pedro 2:15. Los argumentos de Lutero en sus 95 tesis demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. Todo ello no era sino una farsa, un artificio para ganar dinero valiéndose de las supersticiones del pueblo, un invento de Satanás para destruir las almas de todos los que confiasen en tan necias mentiras. Se probaba además con toda evidencia que el Evangelio de Cristo es el tesoro más valioso de la Iglesia y que la gracia de Dios revelada en él se otorga de balde a los que la buscan por medio del arrepentimiento y de la fe. Los líderes religiosos se enfurecieron, pues percibían como amenazadas las ganancias que obtenían con la venta de las indulgencias. En vez de reconocer sus errores, prefirieron perseguir a Lutero acusándolo de enseñar herejías. Sin embargo, cuantos más ataques sufría, más firme permanecía el reformador en defensa de la Biblia y de la verdad. Usando situaciones y personas especiales, Dios protegió la vida de Lutero hasta que cumpliera su misión. Un dato interesante es que él murió a los 62 años de edad y de causas naturales. A nadie le fue permitido tocar la vida de este fiel siervo de Dios. En un momento crítico de la historia de la humanidad, cuando las personas corrían el riesgo de encontrarse nuevamente envueltas en tinieblas y de desviarse del camino recto y seguro, Martín Lutero levantó la lámpara de las Escrituras, iluminando los pasos de los que deseaban seguir en la dirección propuesta por Dios. Sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su época. Él era un hombre muy bien preparado en términos de conocimiento, sin ninguna duda. Sin embargo, lo que capacitó a Lutero para luchar con tanto valor contra los líderes religiosos más poderosos y contra las autoridades más influyentes de la época fue su amor y celo por la palabra de Dios. Esta historia se está repitiendo. En muchos lugares hay personas luchando para que la Biblia sea dejada de lado y comience a ser vista como un libro pasado de moda. Ellas dicen, estamos viviendo en otros tiempos. Sin embargo, el mensaje es muy claro para nosotros hoy. Había una verdad presente en los días de Lutero, una verdad que en ese tiempo revestía especial importancia, y así ahora hay una verdad presente para la iglesia en nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diversas circunstancias y encomendarles deberes peculiares a los tiempos en que viven y según las condiciones que los rodeen. Si aprecian la luz que se les ha dado, ante ellos se abrirá una visión más amplia de la verdad, pero hoy la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición que antaño a aceptar las teorías y las tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios, y los que presentan la verdad para este tiempo no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás,
irá en aumento e intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. ¿Has identificado cuál es esta verdad presente? ¿Está relacionada con el tiempo de la profecía? La Biblia te da la respuesta. No olvides complementar el estudio de esta semana con los capítulos 7 y 8 del libro El conflicto de los siglos o Los rescatados en su versión más actual. Si deseas seguir estudiando junto a nosotros la serie Probado por el Fuego, déjanos tu like, suscríbete y comparte este video. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!